Cambiando de tema, hoy los diarios y medios de comunicación se han centrado en un titular: las fuertes declaraciones que un periodista argentino hizo en contra de la Selección Colombia y su entrenador, tildándolos de forma grosera y hablando de forma despectiva. Este comentarista deportivo ha generado repudio entre la comunidad no solo colombiana, sino a nivel internacional. Advertimos que su lenguaje es fuerte. El argentino Elio Rossi arremetió contra el combinado nacional colombiano y contra José Pekerman, pese a que es compatriota suyo. El periodista argentino Elio Rossi aseguró que la selección colombiana es un grupo de malparidos que le pegó a Neymar y hará lo mismo con Messi. En su próximo encuentro, Elio Rossi también aseguró que José Pekerman, pese a ser argentino, también es un lobo con piel de cordero que dirige a Colombia, como tiene cara de bueno. A su juicio, la manera de marcar a Neymar no fue una casualidad, lo fueron a buscar, según lo que indicó este periodista. En una salida en falso y que le ha valido todo tipo de críticas en las redes sociales, el periodista deportivo argentino se refirió así del seleccionado colombiano. Creo que Zúñiga y la banda de malparidos que casaron con Z a Neymar debieron ser expulsados. Hay una mirada siempre hacia el lobo con piel de cordero repito, el lobo con piel de cordero que dirige a Colombia, porque claro, como tiene cara de bueno y es un cordero, pero es la piel del cordero, porque digamos, eso no fue una casualidad, lo fueron a buscar. Quiero decir, si Argentina les llega a tocar a jugar contra Colombia, ese grupo de malparidos, ese grupo de malparidos lo va a ir a buscar a Messi y le va a hacer la vida imposible. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.